Soy Elizabeth Calvetti, tengo 72 años y estuve 35 años en la docencia. Esa fue fundamentalmente la actividad que desarrollé en mi etapa productiva, digamos, ¿no? Yo había terminado, en ese momento eran las escuelas normales que tenían, terminaba el secundario y se finalizaba con con el título de maestra normal nacional. Maestra normal nacional. Terminé en ese momento y a mí siempre me gustó la docencia. La verdad, nunca ejercí en la escuela primaria. Después de un año que yo había terminado el secundario con el título de maestra normal nacional, comencé a estudiar el profesorado en Ciencias de la Educación en la Escuela Normal Víctor Mercante en Villa María. Y eran 4 años el profesorado, y en ese interín se cierra la práctica de maestra normal nacional cuando terminábamos el secundario. O sea, al terminar el secundario se cierra. ¿Por qué? Porque iba a comenzar a funcionar y a salir los docentes con el título de profesores para enseñanza primaria o para nivel inicial, que ya no estaba dentro de la currícula del nivel secundario, sino que estaba ya como es un profesorado, y desde entonces es un profesorado. Cuando yo termino el profesorado de Ciencias de la Educación, comienzo a dar clase. En primer lugar, la primera experiencia laboral que tuve fue en aquel entonces la Escuela Nacional de Educación Técnica, la ENET número 1. Fue en el año 1973. Yo en 1973 comencé a dar clase era una asignatura que se llamaba formación moral en ese momento. Cuando en el 73 se llama elecciones, después de un periodo que que había habido en el país, donde el gobierno había sido tomado por las fuerzas militares. En el 73 se vuelve a elegir nuevamente, ya con el primer regreso de Perón, que no se pudo presentar Perón porque estaba proscripto, pero sí lo hizo Cámpora, y Cámpora gana las elecciones por el Partido Justicialista. Asume en el 73 Cámpora, que fue prácticamente el momento en que yo había comenzado a dar clase, y se modifica la asignatura Formación Moral por lo que se llamó ERSA, que era Estudio de la Realidad Social Argentina. En ese estudio de la realidad social argentina había una mirada del nuevo gobierno de estudiar la relación que había de la persona con el medio donde estaba viviendo. Entonces fue como una posibilidad de enfocar los contenidos en relación al momento en que se estaba viviendo, a la comunidad, primero a la comunidad, después a la provincia y después a la nación, y después a nivel internacional. O sea que los contenidos curriculares realmente eran muy valiosos, muy ricos, pero en realidad eso duró un tiempo. Es decir, en el 74, con la muerte de Perón, vino todo el debacle dentro del gobierno, y comienza a haber ese movimiento, podríamos decir, de efervescencia, en que parecía que las Fuerzas Armadas comenzaban a tomar nuevamente el poder, y bueno, hasta que toman el poder y Perón había muerto y estaba en el gobierno Isabel Perón. Asume nuevamente el gobierno las Fuerzas Armadas, y bueno, ahí ya tenemos del 76 al 83, tenemos todo el proceso militar que hemos tenido tan nefasto. En ese momento, cuando asume el gobierno, vuelve a modificarse ERSA, Estudio de Realidad Social Argentina, porque consideraban que era muy revolucionario en los contenidos, ¿no? Se vuelve a formación moral, y yo seguía dando clase en formación moral. Entonces volvíamos a los viejos contenidos curriculares, porque se desterró todo ese estudio de la realidad social argentina. Realmente era una política educativa donde los contenidos
tenían significado en el sentido de que esto se puede enseñar y esto no se puede enseñar. Bueno, en ese interín, en el 74, se abren los profesorados acá en Las Varillas. Se abre el profesorado para enseñanza primaria en el Colegio Dalmacio Vélez Sarsfield y el profesorado, los profesorados en el Instituto de Gustavo Martínez Zuviría de matemática, física y cosmografía, y el otro era castellano, literatura e historia. Entonces yo tenía por supuesto el título y tomé muchas materias pedagógicas en ese interín, en ese momento, tanto en el Colegio Vélez Sarsfield como en el Colegio Zuviría. En el Colegio Vélez Sarsfield es, ¿no es cierto?, una escuela normal superior, fue designada en ese momento, y ahí en la escuela realmente teníamos un grupo de profesores que trabajamos muy bien en el sentido de que trabajábamos, éramos compañeros, cada uno venía con los aportes de sus conocimientos, de su preparación, de su formación, y fue un clima realmente de efervescencia en cuanto a los estudios que podíamos hacer, a la participación que teníamos en congreso, y teníamos, en ese momento estaba el señor Morelli y el señor Nieto, luego después toman la dirección el señor Nieto y estaba Mirta Bozo como en la vicedirección, hasta que luego queda Mirta Bozo en la dirección y en la vicedirección Laura Dugoni. Y en el Colegio Zuviría estaban los profesores Oscar Valeto y Luis Valeto. En el Colegio Zuviría la diferencia lo que quiero aclarar es que en el Colegio Vélez Sarsfield, por ser escuela nacional, inmediatamente entrábamos y empezábamos a cobrar. En el Colegio Zuviría teníamos que hacer la acreditación, se tenía que hacer la acreditación, y en realidad todos los docentes de ese momento que empezamos con la escuela trabajamos 4 años gratis y no nos pesaba, o sea que realmente nunca me pesó el ir a trabajar gratis a mí porque sabía que estábamos haciendo un aporte. Y yo, como estaba en la parte de la formación docente, la parte pedagógica, todas las asignaturas de formación pedagógica las tenía yo, y en una parte estuvo también Laura Dugoni en la escuela, acá en el Instituto Instituto Zuviría. Cuando comienza la actividad, en el profesorado, tanto en enseñanza primaria como en nuestro profesorado, fue una avalancha, está mal el término, pero fue una cantidad de docentes que estaban en actividad que comenzaron a estudiar nuevamente. O sea, aquellos que habían terminado con el título de maestros normales nacionales, comenzaron a hacer los profesorados. Entonces, ¿qué pasaba? En la escuela Dalmacio Vélez Sarsfield teníamos directores de escuelas primarias, de escuelas secundarias que estaban haciendo el profesorado para enseñanza primaria, maestras que estaban en actividad, maestras con mucha trayectoria. Entonces, era un compromiso de cada uno de nosotros de dar lo mejor de cada uno y profundidad en cuanto a los contenidos de enseñar, porque eran personas adultas, la mayoría de ellas, con una trayectoria, o sea, con un cúmulo de experiencias fundamentales que nos enriquecía a nosotros, y lo pudimos hacer porque eran grupos compactos, ¿no? Eran 50, 60 personas en cada curso, y todos con ganas de aprender, de estudiar, de mejorar. Entonces uno se sentía motivado para trabajar, para hacerlo. Y en el Colegio Instituto Zuviría, yo siempre recuerdo que funcionaba en lo que fue la casa parroquial, yo no sé si te ubicas vos. Era un patio cubierto inmenso, que ahí empezó a funcionar el profesorado de castellano, literatura e historia. Cuando yo ingreso, siempre me impactó la cantidad de gente que había, porque parecía como una manifestación de gente sentada, toda gente adulta, y de personas que habían sido mis profesores en el secundario. Entonces el compromiso que uno sentía era mayor todavía. Y yo recuerdo que entraba y decía, acá tengo que dar clase con todo esto. Entonces era un compromiso importante, porque esa gente venía a aprender y no venía
a buscar nuevos conocimientos porque tenían ansias de conocer más. Entonces, yo y todos mis compañeros teníamos que ser los transmisores de esas nuevas pedagogías, de esas nuevas tendencias. A todo esto, mientras yo estaba dando clase, hice psicopedagogía, o sea, hice psicopedagogía, lo que me dio mayores posibilidades también porque psicopedagogía más orientado a la parte de la psicología. Entonces, si bien Ciencias de la Educación tiene mucho aporte de la psicología, esto me hizo conocer más profundamente todo lo que lo que se iba enseñando, por qué se enseñaba, para qué se enseñaba, cómo actúa el sujeto fundamentalmente en el aprendizaje, o sea, una mirada un poco quizás más profunda sobre lo que es el aprendizaje. A todo esto seguía como en la escuela técnica yo seguía dando clase y en el año 77 asumí como regente. Entonces seguí dando clase porque en ese momento era formación moral y después, durante la época del proceso, se transforma en formación moral y cívica. Esas materias yo las seguía dando y estaba con el cargo de regente. Y por el otro lado estaba con todas las materias pedagógicas, tanto en la Escuela Subiría, en el Instituto Subiría, como en el Colegio Dalmacio Vélez Sarsfield. Realmente fueron momentos de mucha efervescencia porque, por ejemplo, en el Colegio Subiría, que también estaba el profesorado de Castellano, Literatura e Historia, teníamos docentes que venían con una formación también muy importante en la parte social. Y recuerdo en este momento a Edgardo Astrada, que era profesor de Historia, que él llegaba también con todo su bagaje de conocimientos, y en la época del proceso era complicado enseñar historia, porque siempre hay una mirada hacia el contexto social, y realmente había muchísimos libros que no se podían utilizar, ¿no? En un momento yo recuerdo que, por ejemplo, en el Colegio Vélez Sarsfield nunca jamás me dijeron esta bibliografía no puede estar, esta sí puede estar, esta no puede estar. Pero sí, por ejemplo, recuerdo que en el Colegio Subiría, en un momento vino una inspectora y miró el programa, la bibliografía, y me llamó, me dijo, esto no se puede dar, esto no está permitido. Y era realmente lo de Paulo Freire. Por supuesto que los directivos de la escuela, cuando se fue la inspectora, me dijo, si querés seguir dándolo. Efectivamente lo seguí enseñando, porque era un elemento fundamental en el conocimiento del sujeto del aprendizaje y también una postura nueva del docente frente al alumno. Pero había bibliografía que no se podía tocar en la época del proceso, no se podía dar. Y recuerdo, por ejemplo, con Edgardo Astrada, él daba clase de historia argentina, de Argentina y América, y comenzó a utilizar el libro Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, y realmente lo traía a escondidas al libro, lo traían a escondidas. Bueno, lo que no pasó acá en Las Varillas fue que hubo denuncias por parte de directivos con respecto a docentes de lo que estábamos haciendo. Pero en otras escuelas sabemos que hubo muchos desaparecidos en ese momento precisamente por utilizar bibliografía que al Estado no quería que el Estado no quería que se enseñara. Yo recuerdo estando en la escuela técnica, que pasaba que llegó un material que decía la subversión en el ámbito educativo, que lo tengo guardado eso, porque es un dato histórico, la subversión en el ámbito educativo, y daba todas las indicaciones de cómo el directivo podía denunciar a un docente o a un alumno que considerara que era subversivo. Increíble, pero eso existió y pasó en la Argentina, y es una época terrible. Yo realmente en la escuela Víctor Mercante, que es donde me había formado, tuve docentes que desaparecieron, tuve docentes que estuvieron presos más de 4 años, la familia sin saber, no los podían ubicar, y hubo docentes que se fueron del país.
O sea que era un momento, digamos, una efervescencia intelectual por parte de los docentes, ¿no? Y de la sociedad en general, que se vio aplacada, se vio tapada por este proceso militar, ¿no? Bueno, y en las escuelas también se vio ese tema. No pasó acá en Las Varillas porque, vuelvo a insistir, los directivos siempre respetaron las cátedras que uno daba y la bibliografía que utilizaba, pero podrían haber hecho una denuncia. Y tal es así, que esto es otra anécdota de otro lado, digamos, que cuando yo estaba en la regencia y la señora Ada de Bruchman estaba en la dirección de la escuela, existía en nuestra localidad la escuela profesional femenina, en el año, te estoy hablando del año 77, 78. En ese momento, la directora de la escuela, que era la señora Fuentes Mayorga, ella, en ese momento los docentes que estaban dando clase no cobraban. Entonces habla con la señora de Bruchman y le sugiere si podría pasar la escuela profesional o incorporarse la escuela profesional a la escuela técnica. Como del Consejo Nacional de Educación Técnica, que era de donde dependíamos nosotros, tenía las escuelas profesionales, se habla a Córdoba, viene la inspección, investiga, hace todo el informe y después de una serie de trámites se acepta pasar la escuela profesional a la escuela técnica, o sea, incorporarla a la escuela técnica. ¿Cómo quedaba? La señora directora, Ada de Bruchman, como directora, y la otra señora en su cargo como regente de la escuela profesional femenina. Pero no le gustó a la señora Fuentes Mayorga y no tuvo mejor idea que denunciarnos como subversiva. La señora de Bruchman y yo podría haber sido subversiva, pero la señora de Bruchman era medio raro que fuera, subversiva. Bueno, y en ese momento estaba como intendente el señor Salve, que no sé quién le informó a él y nos fue a avisar, fue a mi casa y fue a la casa de la señora de Bruchman a decir cuál era la situación. Y, y también teníamos a una compañera, Alida de Rujinki, que había sido compañera a su vez del secretario de Educación de la provincia, que en ese momento era secretariado, no era ministerio, y nos dice: yo les voy a conseguir una audiencia. Efectivamente fuimos con ella y con la señora de Bruchman a hablar al señor secretario, que no me puedo acordar cómo era el apellido, el nombre. Bueno, le explicamos cómo era la situación y bueno, quedó en eso, nada más. Pero lo que quiero significar con esto es que cualquiera podía hacer una denuncia y te denunciaban y cuánta gente desapareció en ese sentido sin saber, sin realmente tener un compromiso de revolución o revolucionario o un pensamiento subversivo, digamos subversivo como decía en ese momento. Por eso digo que acá en Las Varillas tuvimos la suerte de tener autoridades que realmente nos cuidaron realmente. Bueno, después la escuela profesional, al no aceptar la señora esa posibilidad, se cerró, se quedaron sin efecto y los docentes se perdieron en esa escuela.